Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios sea enseñándonos directamente a través de su palabra en esta tarde. ¿No? Padre Santo, gracias, Señor, por la oportunidad que nos da usted de tenernos un día más, Señor, un domingo más en esta su casa de oración, Padre Santo. Le damos gracias por la vida, por la salud, por el hambre y la sed, Padre Santo, de su palabra. Por las ganas, Señor, que usted nos da de estar junto a usted. Porque usted despierta en nosotros, Señor, el buscarlo, el convivir con usted, el sentir su grandiosa presencia, Padre Santo. Hoy le pedimos, Padre Santo, que sea usted, a través de esta palabra, de este estudio bíblico, Padre Santo, que usted nos ha dado para este día, que usted hable a las vidas de cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre Santo, y también, Padre Santo, que le sea de bendición a todo aquel que nos vea a través de las redes sociales, Señor. Que esta palabra viaje, Señor, hasta toda aquella persona, Señor, que usted ya tiene designada, Padre Santo, para que también se goce juntamente con nosotros, Señor, y reciba esa palabra de confirmación, de aliento, de instrucción que está buscando, así como nosotros, Padre Santo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Pueden sentarse. Y las niñas sin llorar. Vamos a oír la palabra de Dios y hay que portarse bien. Desde el más chiquito hasta el más grande. Vamos a ir a nuestro libro de Romanos. Seguimos estudiando nuestro libro de Romanos. La semana pasada estábamos viendo acerca de la salvación, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como único Salvador. A ver, porque se oye más la niña que yo. Romanos 9. Vamos a leer del 6 al 13. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Vamos a leer hasta ahí de momento. Y pues el estudio del día de hoy se llama el llamado. Si se fijan, está hablando aquí, número 1, de que está destituyendo prácticamente al mismo o parte del mismo pueblo de Israel en la carne. Está aclarando que haga de cuenta que no porque usted haya nacido de su mamá ya es hijo de su mamá en lo espiritual. Porque está diciendo que Abraham tuvo muchos hijos. Ya ven que también Abraham tuvo a Ismael con Agar la egipcia, ¿verdad? Tuvo a Ismael y también le hizo pueblo numeroso. Entonces él tomó en cuenta la descendencia de Isaac y les aclara: no todo el que es descendiente de Abraham
es pueblo de Dios o es hijo de Dios. Hay que tomar a la niña por allá para atrás en su lugarcito. Y pues vamos, el tema de hoy se llama el llamado. Dios es el que llama según su propósito. Y estamos viendo aquí que a pesar de que fue de Isaac, había una secuencia de la semilla de nuestro Señor Jesucristo, y la vimos claramente en los reyes, cómo pasaba del padre al hijo, del padre al hijo, el cetro. Y aquí, sin embargo, en Jacob sucedió al revés, porque el que nació primero era el mayor, y sin embargo el mayor sirvió al menor. ¿Por qué? Porque así le plació al Señor. Más adelante vamos a hablar, yo creo que va a ser para el otro domingo, de un tema muy difícil, que es lo de la predestinación y el libre albedrío, que es un tema que, como no lo entiende el pueblo cristiano, tal y como no se entiende si Dios es uno o son tres en uno, también el libre albedrío y la predestinación, las dos tienen una base sustentable bíblica, sin embargo no la comprendemos, y de eso también vamos a hablar la siguiente semana. Pero aquí estamos viendo cómo ya se está dando el caso de la predestinación. Por eso lo menciono, porque aquí está aclarando el apóstol Pablo que desde antes, cuando todavía estaban en el vientre, cuando todavía no había nacido, cuando todavía no se veía quién era bueno, quién era malo, cuando todavía ninguno había hecho cosas buenas, ni tampoco el otro había pecado, pero Dios lo sabe todo de antemano. Y aparte que todo lo que Dios hace tiene un porqué, y prepara a las personas para lo que las va a usar. Es más, muchas veces, la mayoría de las veces, ni siquiera nos damos cuenta que Dios nos está preparando. Hay veces que recibimos problemas y aflicciones y no sabemos que son parte de la preparación que Dios nos está dando. Aún estando en el mundo, Dios nos estaba preparando para el día que estuviéramos en una iglesia. Aún en el mundo nos estuvo cuidando, enseñando, guiando, para que nosotros llegáramos un día y fuéramos esa herramienta que Él iba a usar para cierto propósito. Y de esta manera es como usó a Jacob y no a Esaú. Esaú era el rudo, el capaz para todo, era el cazador, el hombre fuerte, el que pintaba más para tener liderazgo. Y Jacob era el débil, el frágil, el que hacía cosas pequeñas de pequeños esfuerzos. No era el de campaña, no, el de campaña era el otro. Pero también a Dios le gusta usar a personas que el mundo las podrá ver como algo insignificante, sin capacidades, sin dones, sin habilidades, sin destrezas. Y muchas veces Dios las elige para mostrar su gloria en ellos. A Él le gusta hacer las cosas con pueblos pequeños, con personas pequeñas, digámoslo así, para que vean que lo que está haciendo esa persona lo hizo Dios a través de él, a través de aquella persona. ¿Qué dice Pablo? Que en sus debilidades es cuando se siente fuerte. Muchas veces así Dios, aunque nosotros no seamos personas estudiadas, académicas, expertas en todo tema, sin embargo Dios nos puede usar para ser de bendición para otro y para cumplir un propósito. Y acuérdense, Dios es soberano sobre todas las cosas.
Él tiene un propósito y Él ya sabe el pasado, el presente y el futuro. Como dijéramos en otras palabras, Él ya se quemó la película completa. Y no solamente se la quemó, Él es el productor. Él es como en una película el que pone los actores, el drama, el villano y el justiciero salvador. Él lo pone todo. Es parte. En esa parte es la parte de la predestinación. Pero una predestinación divina. Muchas veces nosotros oímos que se nos predica que Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Y lo creemos, amén. Nosotros creemos que Dios nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Y hay otro texto bíblico que dice, desde antes de la fundación del mundo. Todavía no se establecía la tierra, el mar, el sol, la luna y las estrellas, pero el Señor ya nos conocía. ¿Se puede decir que eso es una predestinación? Todo el tiempo nos la predican, lo creemos, pero a veces pensamos que es por nuestras propias fuerzas que se van a hacer las cosas. Pero hay un llamado que Dios tiene para nosotros y nosotros tenemos el libre albedrío de aceptarlo o rechazarlo, sin atentar contra la soberanía de Dios. Aquí Él escogió al pueblo hebreo y todavía dice en su palabra que era el pueblo más débil, y todavía con ese pueblo débil Él glorificó su nombre porque derrotó pueblos más fuertes, más grandes, mejor armados, mejor equipados y entrenados, y Dios con ese pequeño pueblo se glorificó a tal grado de que ya les temían. Le temían al pueblo hebreo. ¿Por qué le temían? No dice la palabra de Dios que le temían por sus grandes guerreros, por su gran artillería, por su gran estrategia en batalla. Le temían por el poder de su Dios. Y es el mismo Dios que tenemos nosotros. Es el mismo Dios. El que nos protege, el que nos guía, el que nos da la victoria en nuestra vida personal y como pueblo de Dios, como congregación, como familia, nos da la victoria. Y cada problema que nosotros tenemos, cada aflicción que nos llega, Dios tiene un propósito. Cuando leí yo la palabra de Dios, cuando Jesús les dijo a los apóstoles, vamos a hacer la cena. ¿Dónde? Bajen a la ciudad. Van a ver qué pasa uno cargando un cántaro. Síganlo. Y donde Él llegue, ahí es. Y a mí se me hace maravilloso imaginarme al Señor Jesús con sus discípulos por allá en un cerro, en un monte, ¿verdad? Que en la palabra de Dios más bien se usa la palabra monte, ¿verdad? Pero puede ser un cerro. Y desde allá arriba observan la ciudad, abajo a 2, 3, 5 kilómetros, y que les diga, van a caminar hasta allá, y va a ir pasando uno con un cántaro. Y en la soberanía de Dios, ellos comienzan a bajar a la nada cuando el del cantarito, por libre albedrío, dijo, me hace falta agua, voy a ir por agua. Y se va caminando mientras los otros bajan. La soberanía de Dios consiste en que nosotros tenemos nuestro libre albedrío, pero el llamado de Dios es divino y poderoso, va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Y el del cántaro volvió exactamente cuando ellos iban llegando a la ciudad y los guió. Por eso digo, cada cosa que pasa en nuestras vidas, buena o mala, Dios lo sabe. Tiene control de todo lo que nos pasa en la vida cada segundo.
Si hay computadoras tan inteligentes que manejan millones de información por segundo, Dios es más poderoso que eso. Si hay telescopios que atraviesan años luz, Dios es más poderoso que todo lo que nosotros podamos conocer. Por eso les digo, nada escapa de la voluntad de Dios. Y Él ha decidido hacernos un llamado. Por eso digo, es el llamado. Y vamos a comenzar a ver cada uno. Uno es el llamado a la salvación. Juan 3:16 ya lo conocemos todos, ¿verdad? Amén. Nueva. Ahora vamos a ir a Juan 3:16 de pasadita. Vamos a, que al cabo somos rápidos con estos nuevas Biblias. Juan 3:16, que dice, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Primer llamado que vamos a analizar es la salvación. Vamos a ir a Romanos 10, 9 y 10. Amén. Fíjense, ya en el Juan 3:16 dice que quiere que todos seamos salvos. Y en el 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que nosotros, muchos no creen en la oración del pecador. ¿De dónde sale eso? ¿El de aquí? Palabras más, palabras menos. Nosotros confesamos. Dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos aquí creen que Jesucristo fue levantado de los muertos? Amén. Ese es el primer paso. El segundo, porque con el corazón se cree para justicia. Como ya creíste, ya a través del sacrificio del Señor Jesucristo fuiste justificado, porque creíste de corazón en Cristo. Pero nos pide algo más. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué? Una es que bueno que lo hagan en una iglesia. Lo puede hacer en un lugar privado. Le vale, ¿no? Porque el Señor lo está escuchando. Los ángeles también lo escuchan. Son testigos. Testigos mudos para nosotros porque no los escuchamos. Pero son testigos. Usted está aceptando a Cristo ante la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de los ángeles. Que si Dios nos abriera los ojos espirituales, veríamos que estamos rodeados de ángeles. Pero la otra es de que cuando se recibe en una iglesia también tiene testimonio de los presentes, de sus hermanos, de la gente. Porque Cristo hizo su sacrificio público. Por lo tanto, también nosotros tenemos que hacer pública nuestra fe. Tenemos que hacer público que aceptamos a Cristo. Así que tenemos que aceptar ese llamado a la salvación. Vamos a ver el llamado a la santidad. ¿Cuántos saben que tenemos que ser santos? Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 7. Amén. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto,
como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es que Dios nos llama a la salvación, pero nos llama a que seamos santos. Ya pecamos, dijo el apóstol Pablo, ya básteles todo lo que hicieron antes. Dios nos llama a ser santos. Vamos a ver primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16, son 2 versículos nada más. Amén. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos poco a poco que ir sacando al hombre viejo, a la mujer vieja, a nuestro pasado, y tenemos que ir poco a poco santificándonos. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos limpia de todo pecado inmediatamente, pero nosotros tenemos que buscar el ir quitando los malos hábitos a pecar que tenemos. Antes no teníamos temor de Dios. Nosotros pensábamos simplemente disfrutar la vida a como nosotros quisiéramos, a nuestra idea, a nuestra manera. Pero poco a poco Dios nos va enseñando otra realidad, otra manera de vivir, otra manera de ser felices sin pecar contra Dios. Ya no tomando, ya no andando con hombres, con mujeres, ya no drogándonos, ya no vivimos consiguiendo el pan diario, robando, aprovechándose de los demás, algunos asesinando, delinquiendo. Ya no necesitamos andar traficando droga para sostenernos, pensando que de esa manera vamos a encontrar la felicidad, que es lo que se encuentra en la muerte. Ya aprendemos a depender de Dios y que no nos va a hacer falta pan para comer. Toda nuestra esperanza puesta en Dios, no en un trabajo, no en el dinero mal habido, no en nuestra habilidad para sorprender a los demás, sino en Dios. Vivir en santidad. El tercer llamado, un llamado muy importante, un llamado al servicio. Habían oído que la palabra de Dios dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero muchas veces nosotros mismos reconocemos si vamos a ser escogidos o no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Servir a Dios o evadir el compromiso? Vamos a ver Efesios 2:10. Amén. Dice este primer versículo, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Hay mucha necesidad, y aquí Dios en este versículo nos dice que hay que servir a Dios. O sea, el llamado a servir es servir a Dios y servir a la gente, al pueblo de Dios, alguna necesidad. Ustedes saben que en el mundo hay pobreza, hay riqueza, hay escasez y hay abundancia. Y esto ya lo tiene así instituido el Señor. Siempre va a haber pobres,
hasta que se acabe el mundo. Y Jesús lo dijo. Cuando aquella vez que derramaron aquel perfume caro, Jesús les dijo: a los pobres siempre los tendréis. Eso quiere decir que siempre va a haber pobres, sea dentro o fuera de la iglesia. Si alguien le dice al pobre: ven a la iglesia y te vas a hacer rico, le mintieron. No digo que no pueda un pobre hacerse rico, sino que eso tampoco no es el evangelio de Cristo. Eso es un beneficio. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y si a Dios le place, no hará rico. Pero aquí hago hincapié en que muchas veces el pobre que nosotros nos encontramos son situaciones que Dios tiene preparadas para que usted pueda mostrar su bondad para con su hermano, para con la gente, para que pueda mostrar usted su misericordia. Porque hasta la palabra de Dios dice: no escondas la mano de tu prójimo. Si tienes, bendícelo. Vamos a ver Mateo 20, (26 al 28). ¿Sí está entendiendo? Amén, cuando estén ahí. Dice, acuérdense que el punto es un llamado al servicio. Dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí hace hincapié en darnos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguno de nosotros es más que el Señor Jesucristo aquí? Ninguno. Y quiere decir que si Él vino a servir, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Servir. Y otra cosa que está diciendo es: aquí no es como el gobierno, como un rey, que lo ponen a mandar un reino y todos le sirven, todos le pagan tributo, todos lo respetan, lo tienen en un lugar alto. Ya no es cualquiera, es el rey y le sirven. Es el presidente de la república y se le obedece. Es el presidente de la república y merece un respeto especial. Ya no es como cualquier ciudadano. Y si él quiere ser tirano, si quiere ser malo, autoritario, golpeador, todo se le tolera porque es el que manda. Y aquí nos está diciendo que es al revés. Todo el que quiera ser siervo de Dios tiene que servir a los demás. Y aquí entran en el llamado al servicio. Nosotros creo que en Efesios 4:11 nos menciona los 5 ministerios, ¿verdad? Los 5 ministerios de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Son los 5 ministerios en los cuales son un llamado. Son un llamado. Pero también está el servicio del diaconado. Son los que se encargan que de la música, que de barrer, que de trapear, que arreglar sillas, arreglarlas, acomodarlas, todo el servicio natural. No solamente el espiritual cuenta. Llamados a servir, es llamados también de alguna manera, si se puede, ayudar en alguna manera a la familia, a los vecinos, a la comunidad. Es servicio, es hacerlo. Y no por hacerlo ya vamos a ser los que mandamos o gobernamos, sino simplemente somos herramientas que usará el Señor.
Y cada uno de nosotros somos una herramienta diferente. Dios no tiene herramientas exactas, Cada uno de nosotros somos una herramienta que usa el Señor para cierto propósito. Si se fija, es difícil encontrar. Hay gente parecida, pero igual es difícil que usted encuentre. Igual que usted. Las huellas digitales diferentes. Por eso dice que somos semejantes, no somos iguales. Aún los gemelos idénticos deben de tener sus huellas digitales diferentes. Somos semejantes, mas no iguales. Y como herramientas, también Dios nos usa a unos para un trabajo. Si nosotros queremos aflojar una tuerca, tenemos que llevar exactamente la medida de esa tuerca. Y nosotros somos como llaves de diferente medida cada uno. Somos diferentes, pero todos somos necesarios para la obra de Dios. Y Dios nos da el privilegio de servir, porque es un privilegio. Y no es fácil, tampoco no es fácil. Es difícil servir a Dios. ¿Por qué? Porque se atraviesan los problemas personales, los problemas y conflictos y aflicciones del mundo, porque se atraviesan tentaciones, porque se atraviesan pruebas. Y sin embargo, uno debe de mantenerse firme. Uno no se puede dar el lujo de cuando Dios le diga vas a hacer esto, decir hoy no puedo, no me siento de humor, me siento cansado, ahora ando enojado, ahora ando triste. No, yo me sorprende cómo las ovejas en las iglesias faltan y faltan. Ya me parezco a esa canción de Navidad de que saltan y saltan, faltan y faltan y vuelven a faltar. Y me sorprende cómo los pastores de las iglesias, hasta enfermos, pero ahí los ve usted, al pie del cañón. ¿Tendrán más fe que las ovejas? Porque no faltan. Saben que no se pueden dar el lujo de faltar. Están comprometidos con la obra, pero el compromiso será nada más de los pastores o de toda la congregación. El venir aquí es aprender de la palabra de Dios para posteriormente servirle. Nosotros aquí venimos a las iglesias a fortalecernos, a comer alimento espiritual que nos va a mantener fuerte para el día malo, para el día de la prueba. Si nosotros no tenemos palabra, porque dejamos de ir a la iglesia, tarde o temprano, un problema nos va a tumbar la fe en el Señor, porque no estábamos alimentados. Y cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra de Dios, comenzamos a escuchar al enemigo. Nos comienza a desalentar, nos comienza a cambiar la realidad. Con que Dios te dijo que te congregaras. ¿Se acuerdan cómo tentó a Eva? Con que Dios les dijo. Es cierto, tú puedes alabar a Dios aquí tú solo. En la iglesia puro hipócrita, puro mentiroso, puro pecador. Y sí, en la iglesia yo creo que habemos de lo peor. Yo creo que por eso le tenemos tanto agradecimiento a Dios. Porque sabemos lo que hicimos, enderezala. Sabemos lo que hicimos y que Dios nos perdonó. Sabemos lo que hicimos y por eso queremos servir. Por eso no queremos caducar. Por eso no queremos volver atrás. Al que más se la perdona, más agradece. Nosotros debemos de ver y recibir ese llamado a servir en lo que sea, no necesariamente a predicar, no necesariamente a pastorear, no necesariamente a ser apóstol, que si Dios lo llama a cualquiera de los 5 ministerios establecidos por el Señor Jesucristo para el beneficio, para el crecimiento de sus santos, gloria a Dios. Pero es igual de digno el servir trapeando una iglesia, aspirando una iglesia, limpiando sillones o sillas, limpiando las ventanas de la iglesia,
repartiendo volantes para que la gente reciba la palabra de Dios que va para salvación de sus almas, para bendición de su vida. Todo es servir a Dios y todo es válido. Pero hay que hacerlo por agradecimiento a Dios. Un llamado a la comunión. Vamos a ver 1 de Juan 1:3. A ver si. Amén. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí le está diciendo un cristiano a alguien tal vez inconverso: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿En dónde? En aquel tiempo eran iglesias, sinagogas, en las casas. Hoy no tenemos nosotros sinagogas, porque no somos judíos, pero tenemos salones, iglesias, casas, donde todos los cristianos nos reunimos para tener comunión unos con otros, oyendo la palabra de Dios, disfrutando juntos de una alabanza, disfrutando juntos de la presencia de Dios, aleluya, disfrutando una comida, una buena plática. ¿Qué has visto en la palabra? No, pues he visto esto me llamó la atención. Eso es bonito, hablar de la palabra de Dios. Antes, ¿cuál era la plática? La vacilada, los albures, el chisme, el fíjate que aquí y allá. Pero hoy en Cristo es el alabar a Dios, el aprender de Él, reunirnos, hasta un paseo. Vámonos, un paseo como familia, como amigos, como congregación, y agradecerle a Dios por el paseo, por la palabra, por el gozo. Pero aquí dice comunión con nosotros, y dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, al venir a la iglesia, nosotros tenemos comunión entre nosotros, nos relacionamos, oímos de la palabra, nos gozamos y experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, ese es el llamado a la comunión. Ahora vamos a ver, hay un llamado, y eso es general, pero ahora vamos a ver el llamado personal. Vamos a ir a Romanos, que es el libro que estábamos estudiando, capítulo 8, 28 al 30. Un llamado personal, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que es lo que estaba platicando ahorita, que Dios en su soberanía de todo tiene control. Dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Si Él lo tiene aquí, es porque tiene un propósito y lo va a cumplir con usted, exclusivo con usted. Hay más llamados, pero a cada quien le tiene un propósito. Dice el 29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y está hablando de usted, está hablando de mí, de todos los que decimos y de que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Es que depende de nosotros si aceptamos ese llamado
o lo rechazamos, porque es un llamado personal. ¿Por qué? Porque usted está aquí. Entonces usted ha sido predestinado, llamado y justificado. ¿Quién lo llamó? Dios. ¿Quién lo justificó? Dios, con la muerte del Señor Jesucristo. En la cruz fue justificado. Y lo hemos visto versículos tras versículos, una gran cantidad de versículos donde se nos dice que el sacrificio, la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo nos justificó ante la presencia de Dios Padre. Y nosotros en nuestro libre albedrío decidimos si aceptamos la salvación, si vamos a seguir en santidad, si vamos a servirle y si vamos a tener comunión con los hermanos y con Dios. Nosotros, en nuestro llamado personal. Ahora vamos a ver el llamado soberano, porque nosotros tenemos nuestro libre albedrío, ¿no? Vamos a ver Juan 6:44 primeramente. Según San Juan. Amén, cuando estén ahí. Fíjense en qué consiste el llamado soberano de Dios. Dice en el 44, estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense las palabras de Jesús. Nosotros muchas veces pensamos que nosotros, haciendo uso de nuestro libre albedrío, llegamos a los pies de Cristo porque tomamos la mejor decisión. Y sí, tenemos nuestro libre albedrío, pero también está la predestinación divina, que hablaremos más a fondo en otro momento. Pero un ejemplo puede ser este. Ahí tenemos un reloj. Ese reloj lo fabricó un relojero y él ya programó todo para que dé la hora en el tiempo marcado, en los 60 segundos. Y tal vez nosotros podemos ser esos segunderos. Y el segundero, en su libre albedrío, decide ir avanzando cada segundo. Es su decisión personal. Es su decisión personal. Pero con la programación que ya el relojero ya le dio ese reloj. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos un libre albedrío, pero nuestro libre albedrío es humano. No se compara con el poder de Dios y tiene que estar acorde. Todo lo que nosotros hacemos y decimos por nuestro libre albedrío es porque ya Dios lo sembró en nosotros. La palabra de Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, ¿quién lo llevó? ¿Su decisión o el Padre? Está curioso ahí, ¿verdad? Pero les digo que esto de la predestinación y del libre albedrío, los teólogos se hacen bolas, porque no los pueden relacionar, porque si se enfocan en la predestinación, quitan el libre albedrío. Pero también el libre albedrío es palabra de Dios, y si se enfocan en el libre albedrío, desechan la predestinación divina, pero también es palabra de Dios. Y sin embargo las dos funcionan a la par, sin contradecirse. El segundero hace su trabajo y el minutero hace el suyo, pero la hora la marca Dios. Entonces por eso es un llamado soberano. Vamos a ver Romanos, donde estábamos, 9, del 11 al 13. Fíjense en el 11, una vez más. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El libre albedrío de alguna manera es una obra. Sí, yo rechacé y yo acepté. Y sin embargo dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esa fue la decisión de Dios.
Y ni modo de que Saúl reclamara. ¿Por qué? Pues le reclamó a Jacob, según él, porque lo engañó. ¿Por qué? Porque todos, si se fijan, Dios desde el vientre de la madre ya había decidido que Jacob iba a ser el número 1 y el mayor iba a ser el número 2. Iba a ser el que iba a servir al menor. Y sin embargo, hubo una vivencia donde Esaú y Jacob tuvieron problemas, donde la mamá apoyó a Jacob, engañaron al padre, y sin embargo ese fue ya un desenlace de lo que Dios ya en su soberanía había dispuesto. Igual, cuando le prometió descendencia a Abraham a través de Isaac, ahí le dijo cuántos años iban a estar después su pueblo en cautiverio, su descendencia, y que cuando salieran iban a dejar pobre a Egipto. Y si se fijan, Dios le dio gracia. Dios le dio gracia al pueblo hebreo, que la gente de Egipto les regalaba cosas de oro. Les dio gracia. Órale, llévenselo. Se lo merecen por su trabajo. Podemos decir que el pueblo de Egipto, usando su libre albedrío, podía decidir no regalarles oro, o decido regalarles oro. Sin embargo, ellos, usando su libre albedrío, dijeron: le voy a regalar. Y si se fijan, ya estaba determinado por el Señor de que iba a suceder. Nuestro libre albedrío es nuestro libre albedrío que Dios nos ha dado, pero no puede estar a contra de la soberanía de Dios. De todos modos, Él hace lo que quiere, porque la palabra misma dice: Dios todo lo que ha querido ha hecho. Vamos a ver ahora, llamado por gracia. Vamos a ver Efesios 2, 8 y 9. Amén. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Fíjense, no es por gracia. O sea, dice: salvos por medio de la fe. Decimos: Jesús todo el tiempo les dijo: tu fe te ha salvado. Los sanaba y les decía: tu fe te ha salvado. Decíamos: por mi fe y su misericordia soy salvo. ¿Por qué? Porque es por gracia y porque yo le tuve fe. Pero hasta la fe no es de nosotros. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si nosotros tenemos fe, es porque Dios nos ha dado el don de la fe. Y hay un don específico de la fe, porque todos tenemos fe para poder ser salvos, pero hay gente que tiene fe pero como un don para lograr las cosas. Yo he conocido hermanas que tienen fe y dicen: yo jamás he visitado un doctor, por fe soy sana. ¿Y están bien? Claro que todos nos van a morir, ¿verdad? Pero mientras tanto ellos tienen el don de la fe. Vamos a ver Romanos 5:8. ¿Qué carta tan interesante mandaba Pablo, ¿verdad? Que habla de tantos temas a la vez. Amén. Dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros, por nuestro propio libre albedrío, digamos, éramos pecadores, pero Dios nos dio una oportunidad y nuestro libre albedrío nos encaminó a aceptar la invitación de nuestro Padre Celestial, a aceptar el sacrificio de Cristo para que pagaran las deudas que teníamos con Él. Y Él nos amó primero, y es por gracia. El llamado es
transformador. Segunda de Corintios 5:17, ya vamos a terminar. Amén. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es lo que nosotros debemos de experimentar en nuestra vida poco a poco. Y yo digo en lo personal que todos debemos de luchar para que cada vez, híjole, se nos note más el cambio. Si las cosas viejas pasaron, quiere decir que también nosotros debemos de comenzar a arreglar las cosas de manera diferente a como las hacíamos antes. Alguien dijo: si quieres cosas mejores, tienes que hacer cosas mejores. Si nosotros queremos recibir mejores cosas, pues no las vamos a poder recibir haciendo las cosas de la manera que las estábamos haciendo. Si ya vimos que no nos dio resultado, ya vimos que tratábamos, luchábamos, hicimos las cosas a nuestro modo y no resultaba. Al contrario, queriendo solucionar una cosa, nos metíamos en una bronca más. La regamos en una cosa y a nuestra manera queríamos solucionarla y la regábamos más. Queríamos salir de un problema y lo queríamos arreglar a nuestra manera y nos metíamos en un problema más grande. Entonces gritamos: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Materializarlo en nuestras vidas y ver de qué manera estábamos haciendo las cosas y detectar en qué nos estábamos equivocando y todavía hasta pecando contra Dios, y cambiar eso. Y la palabra es de aquí para allá y de aquí para conmigo también. Necesitamos hacer cambios todos. Vamos a ver Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Fíjense lo que dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, así como el pueblo judío que conocía de la ley tuvo que dejar la ley atrás, todos los estatutos, que el diezmo, que las primicias, que los sacrificios de animalitos, que apedrear a los hijos que eran holgazanes y borrachos, todo eso eran cosas de la ley. Y sin embargo, así como ellos lo dejaron atrás, los que creyeron en Cristo, que hay mucho judío que creyó en Cristo, así como ellos se apartaron de la ley para seguir la gracia de nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo, siguieron a Cristo y dejaron la ley. Así nosotros también debemos de dejar nuestra vieja manera de vivir para hacer una nueva y analizar bien cuál es mi vida o cuál fue mi vida pasada y cuál es mi vida en Cristo. ¿Qué cosas cambié? ¿Qué cosas siguen igual? Tanto en mi forma personal como en mi modo de vivir, mi rutina. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? De lo que hago, ¿qué ofende a Dios? Si soy una nueva criatura y esta criatura es espiritual, ¿qué no nos debe de llamar más la atención lo espiritual que lo material? Porque siendo carnales, seguíamos lo material. Si ahora somos nueva criatura, esta criatura debe ser más exaltada, más enfocada a las cosas de arriba. Y eso tenemos que analizar todos. ¿Qué estoy haciendo igual que antes? ¿En qué necesito mejorar? Sé que debo de tener reuniones, que debo de ayunar, que debo de orar, que
que debo predicar la palabra de Dios, que debo servir a mis hermanos. ¿Qué cosas ya estoy poniendo en práctica y qué me falta poner en práctica? ¿Qué nos falta todavía por hacer? Es algo de meditarse, porque ¿quién no quiere estar bien con Dios? Que le diga: hijo amado, mi siervo fiel. ¿Quién no quiere aquel día no muy lejano? ¿Quién no quiere ser galardonado? Y no tanto por el galardón, sino por quien otorga ese galardón. Y creo yo que sentiríamos pena de ver a todos los que conocemos recibiendo galardones y nosotros ahí nos quedamos paraditos. Nadie nos llamó, porque llegamos con las vidas vacías, con las manos vacías. No hicimos ninguna obra, nos dedicamos a observar a los que lo hacían. Esto entra en el servicio. Si nosotros somos realmente transformados, híjole, ¿cuáles son mis frutos de esa transformación? Antes mis frutos eran de carne y se cosecha corrupción de la carne. Pero ahora, como espiritual, ¿cuáles son mis frutos en el espíritu? Y hay que reconocerlos a tiempo, sobre todo los jóvenes que todavía tienen un largo camino en esta vida, que todavía tienen tiempo de planear, organizar y ejecutar. Ya los que ya estamos más mayores tenemos menos tiempo de planear y tenemos que ejecutar ya, accionar, comenzar a hacerlo. Ya no solamente ser testigos del que lo hace, sino también nosotros seguir ese ejemplo. Amén. El siguiente punto, el número 5, es el llamado a la obediencia. Ya tenemos el llamado a la salvación, a ser santos, a servir, un llamado a la comunión con nuestros hermanos y con Dios, el llamado personal y soberano y el llamado por gracia. Pero el llamado ya sabemos que nos transforma y debemos darnos cuenta de esa transformación. Pero vamos a ver en Juan 14:15 para el llamado a la obediencia. Amén. Una palabra bien cortita. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Dice, Jesucristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir guardar mis mandamientos? Es no olvidarlos y ponerlos en práctica. Obedecer. Nosotros leemos y leemos y leemos la palabra de Dios, estudiamos muchas cosas, pero creo que una de las cosas que debemos también estudiar es los mandamientos del Señor. ¿Qué nos pide para nuestro tiempo de la gracia? ¿Qué nos pide el Señor Jesucristo que hagamos? Si me amas, guarda mis mandamientos. Si nosotros amamos a Dios, vamos a obedecer esos mandamientos. Es una manera que Dios nos dice, como a Pedro: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Si le toca ser pastor, tiene que apacentar las ovejas. Si le toca ser oveja, tiene que dejarse pastorear. Dios no nos llamó a servirle como llanero solitario. Dios dejó rebaños instituidos. Cuando Jesús se fue, dejó rebaños con su pastor. Si me amas, guarda mis mandamientos.
debemos de guardarlos y demostrarle a Dios que de veras lo queremos, porque Él nos está diciendo que esa es la manera que nosotros podemos demostrarle que lo amamos. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a decir te amo a la esposa, a los hijos, al esposo, te amo, pero ¿y cómo se lo demostramos? Tiene que haber algo en que nosotros demostremos amor, pruebas, frutos, cosas que consten que amamos a la persona. Vamos a ver primera de Juan 5:3. Amén. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dice en el 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y el 5: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Entonces ahí les dejo estos 5 puntos: el llamado a la salvación, a la santidad, al servicio, a la comunión. El llamado personal, el soberano y el llamado por gracia. El llamado nos transforma y el ser obedientes a Dios. Nosotros necesitamos, y se los adelanto, voy a hacer todo lo posible para el miércoles volver a tener nuestros volantes mientras estemos en esta dirección, para que todos ustedes, cada uno de ustedes, los lleven, los dejen donde quieran, o se lo dejen a esa persona por la que han estado orando y la traigan aquí. Si vive lejos o cerca, a usted no importa, no les importa, ustedes invítenlo para acá. No solamente prediquen la palabra, hay que discipular. Amén. Pónganse sobre sus pies. Vamos a hacer una oración. Dale gracias a Dios por esta palabra. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, le damos por su dirección y por su guía. Le pedimos, Padre Santo, sabiduría para entender de mejor manera su palabra, Señor. Sabemos que su palabra es muy grande, muchas veces tan grande que es incomprensible para nuestra mentalidad de humanos. Le pedimos, Padre Santo, que usted nos dé revelación de su palabra, Padre. Que usted nos siga guiando, Padre, para no ser confundidos, Padre Santo, en la sana doctrina. Queremos, Señor, servirle, Padre Santo. Queremos aceptar ese llamado, Señor. Cada uno de esos llamados, Señor, que usted nos menciona en su palabra, queremos aceptarlo, Padre Santo, usando nuestro libre albedrío, tomando la mejor decisión de nuestras vidas, el servirle, el convivir con usted, el querer vivir con usted eternamente en el paraíso. Le pedimos, Padre Santo, por cada uno, Señor, de los que estamos aquí presentes, que usted nos lleve de gloria en gloria, creciendo en el Espíritu, Padre Santo. Le pedimos también, Señor, por los que nos ven a través de las redes sociales, Señor, que esta palabra les sea de bendición y de crecimiento, Padre Santo, de edificación, y que acepten igual que nosotros también el llamado que usted nos hace, Padre, a la salvación, a servirle, a obedecerle, a santificarnos, a transformar nuestras vidas, Padre. Le pedimos, Señor,
que no nos suelte de su mano, que nos guíe, Padre Santo, día a día, que nos aparte del mal y del maligno, Padre Santo. Y no deje, Padre Santo, que seamos olvidadizos de su palabra, Señor, sino que retengamos su palabra de vida para que la cumplamos, Padre Santo. Ayúdenos, Padre Santo, a seguir siendo obedientes a su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.